Y comenzamos como comenzamos siempre los cristianos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Pan nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, Las 7 palabras de Cristo. Estas son las 7 declaraciones memorables y solemnes dichas por Jesús en la cruz. Fue el discurso de despedida más importante de la historia del mundo. Jesús lo pronunció desde el púlpito de la cruz, en la capilla del Gólgota, el viernes antes de la Pascua, aproximadamente 33 años después de su nacimiento. A pesar de que las Escrituras cubren miles de años y registran las palabras que dieron en vida a centenares de hombres y mujeres, son poquísimas las palabras pronunciadas por personas que están al borde de la muerte y registradas en su totalidad, como en el caso de Jesús. Nadie jamás captó los susurros de un hombre al borde de la muerte, como lo hicieron los escritores de los Evangelios al tomar el Calvario estas 7 palabras, estas 7 cuerdas de la sinfonía de la redención. Podemos comenzar esta procesión.
Palabras de provisión. Palabras de sufrimiento. Palabras de victoria. Y como Jesús tomó el vinagre y dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, dio el Espíritu, esta fue la declaración de victoria del Señor Jesús al mundo, a los hombres, al diablo, a los ángeles y a su Padre Celestial. Él había pagado, consumado su obra redentora. El precio de nuestra deuda estaba totalmente pagada. Nuestro precio fue pagado por la victoria de Cristo, que es la certeza de nuestra victoria también sobre el mundo con todas sus seducciones, sobre la carne con todas sus inclinaciones y sobre Satanás con todas sus tentaciones. Con Cristo seremos victoriosos sobre esta terrible confederación del mal, el mundo, la carne y el diablo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
Hermanos, hemos acabado esta procesión, este caminar junto a Jesús, esta meditación de los